están haciendo esos candidatos cuando quedan solamente 2 días de campaña? El jueves es el cierre de campaña. De esto y más hablamos con Jorge Gestoso desde Quito. Jorge, buenos días, adelante. Hola Tatiana, estamos a 5 días de las elecciones presidenciales aquí en Ecuador, a solo 3 días del cierre de campañas de los candidatos. Sigue también el frío en la ciudad, incluso la lluvia durante la noche. Y los candidatos que según las encuestas se ubican en los primeros 3 lugares de acuerdo al índice más apropiado, digamos, a nivel de intención de voto, están cerrando sus campañas en diferentes partes del país. Por ejemplo, las encuestas lo dan en primer lugar, Lenín Moreno de Alianza País, está cerrando hoy entonces su campaña en Cuenca, la tercera ciudad del país, luego de Guayaquil y Quito, una hermosa ciudad. Ayer lo hizo en Portoviejo, que es la capital del estado de Manabí, de la provincia de Manabí, la más golpeada en abril por el terremoto y justamente la que tuvo más víctimas. Por otro lado, también Guillermo Lasso, del partido Creo, hizo su cierre de campaña ayer también en la ciudad de justamente Cuenca. Y quien se ubica, de acuerdo a las encuestas, en segundo o tercer lugar, Cynthia Viteri, sigue instalada en Guayaquil, la ciudad más importante, más poblada del país, justamente, y la sede de los social cristianos, en donde está justamente tratando de convencer a los muchos, hasta 1/3 de los votantes podrían estar indecisos. Está tratando de hacer los esfuerzos de último minuto para poner justamente a ese grupo de votantes a su favor. Y para ayudarnos a poner en perspectiva justamente lo que está pasando en este proceso político, nos acompaña Amaury Chamorro, analista y consultor político. Amaury, ¿qué tiene esta campaña de distinta respecto a hace 4 años cuando tú y yo tuvimos también la oportunidad de cubrirla? Bueno, buenos días. Lo primero es que por primera vez el presidente Correa no es candidato de Alianza País, dentro de un proceso de una década, que ha durado una década hasta ahora la Revolución Ciudadana. Entonces eso cambia obviamente toda la estructura electoral y política del país, porque el enfrentamiento con los opositores es muy distinta, ¿no? Viene un candidato que tiene un estilo, una forma de actuar y una forma de hacer política muy distinta a la del presidente Correa, pese a ser la continuidad de la Revolución Ciudadana. Ese yo diría que es el principal hecho histórico de estas elecciones aquí en Ecuador. Y la mayor, de alguna forma, o el mayor desafío que enfrenta la oposición para tratar de convencer al electorado que voten por un cambio a un modelo que, como tú dices, está establecido ya durante una década. Bueno, primero que el Ecuador tiene, el gobierno de la Revolución Ciudadana tiene un muy alto índice de aceptación y de credibilidad. Obviamente eso se traslada en una parte al candidato de la misma Revolución Ciudadana. Entonces la oposición viene con un proceso de cambio, pero ¿cambiar qué? ¿Cambiar qué si la economía del país va relativamente bien, pese a todos los problemas con el terremoto el año pasado, las obras de infraestructura, hospitales, educación, los índices de desarrollo humano? Entonces la oposición viene a ofrecer algo que es diferente a lo que ha funcionado y ha sido ampliamente aceptado por la población. Mucho más envasado ahora, pues como no habían instrumentos políticos para decir a la ciudadanía que cambiara por una opción política, se ha implementado un proceso de acción de denuncias de corrupción muy intenso por parte de los medios de comunicación privados aquí en el país, muy parecido a lo que se le hizo a Dilma, a lo que se le hizo a Cristina Kirchner en Argentina, a lo que se hace contra el presidente Nicolás Maduro en Venezuela, para tener argumentos de decir, mira, esta gente, o sea, la Revolución Ciudadana es corrupta, entonces hay que cambiar, porque en realidad esas supuestas denuncias no tienen también sustento legal, hasta ahora no se han presentado pruebas, pero ha habido un gran acoso internacional y nacional a esas denuncias. Y todas justamente las intenciones de voto, las encuestas dan a Alianza País, o sea, al candidato Lenín Moreno como en el primer lugar. Ahora, si tuviera el 40% de los votos y 10% de diferencia respecto al segundo, se terminaría esto el domingo en primera vuelta. La intención de entonces de la oposición, de los candidatos opositores, es llevarlo por lo menos a una segunda vuelta, y allí los medios están jugando un papel. Totalmente, o sea, el esfuerzo máximo es quitarle 2, 3 puntos para que exista en la segunda vuelta un balotaje, ya que en la segunda vuelta el escenario se hace un poco más difícil para el candidato de Alianza País.
Entonces, el actuar de los partidos políticos ya se desgastó. Ellos tienen un techo muy bajo. Guillermo Lasso está con un techo inferior a lo que obtuvo de votación en las últimas elecciones contra el presidente Correa, porque también viene una otra candidata de derecha que es Cynthia Viteri, que le quitó un poco de esa base. Entonces se hizo menos competitivo a la derecha en estas elecciones. Pero su techo es muy bajo y ya hace algunos días no consiguen subir la tendencia, lo que obligó a que los medios privados de comunicación participaran directamente de la elección haciendo denuncias que son totalmente sin comprobación. Amaury, independientemente de que la elección se termine este domingo en primera vuelta o llega a una segunda vuelta que sería en abril, ¿quién termina en segundo lugar? Mira, están empatados, ¿no? Técnicamente está empatada Cynthia Viteri con Guillermo Lasso. Cynthia viene en una tendencia de subida, eso sí tiene que ser valorado. Y Guillermo Lasso viene estagnado ya hace algunos días, no ha subido prácticamente en las encuestas. Se calcula que están entre los 18 y 20 puntos cada uno. Entonces aún no hay certeza de quién puede ser el segundo candidato. ¿Y cuántos puntos tiene en teoría Lenín Moreno? Lenín Moreno, algunas encuestas ya le dan 42 puntos. O sea que habría más de 10 puntos de diferencia. Habría más de 10 puntos de diferencia. ¿Qué te dice tu instinto? ¿Que se termina en primera vuelta o en segunda vuelta? Mira, es muy apretado. O sea, cualquier cosa ahorita puede afectar. Faltan algunos días, como tú has dicho, las redes sociales tienen un peso muy importante. Las denuncias que han sido hechas son tremendas contra el gobierno, contra el vicepresidente Jorge Glass, que es el actual candidato a vicepresidente. Entonces, obviamente, se está enfocando todo el esfuerzo a minar esa capacidad, a desacreditarlo para que no consigan tocar los corazones de algunos indecisos, para elevar aún ese voto o esa intención de 42 a 45 puntos y tener la certeza. Entonces, hay que ver el actuar de la oposición y de qué manera el gobierno de la Revolución Ciudadana sale a defender, porque obviamente es su gobierno, su gestión que está siendo cuestionada con corrupción, y cómo el candidato Lenín Moreno continúa cerrando su campaña, ¿no? Vamos a seguir entonces conversando a lo largo de los próximos días y el fin de semana. Será. Muchísimas gracias, Amaury. A ti. Estábamos hablando con Amaury Chamorro, analista político y consultor político, precisamente sobre el panorama que nos espera en los próximos días junto a estas elecciones presidenciales previstas para este domingo 19. Ahora regresamos contigo, Tatiana Estudios. Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días. Hasta mañana tempranito en Agenda Abierta. Nos encontramos por acá.